Me acuerdo hace unos años, mis hijos niños todavía, íbamos una noche a la casa con mi esposa, era de noche, y donde vivíamos nosotros era un punto alto con una cuesta. Entonces para llegar a nuestra casa había que subir unas dos cuestitas. Y en un punto donde terminaba una cuesta, había una calle y otro bloque de la misma calle con un hueco enorme. Entonces había una camioneta, había una camioneta que estaba yéndose a ese hueco, se iba a caer en el hueco. Era un hueco enorme, no hablo de un bachecito, era un hueco inmenso y se iba a caer. Entonces era un señor y una señora los que estaban en la camioneta, pero la señora se bajó asustada y la señora estaba muy asustada porque la camioneta se les iba. No sé qué pasaba con la camioneta. Entonces en eso agarro el carro, le paro y le pongo freno de mano a nuestro carro y me bajé como loco. Y lo que les voy a decir es verdad. Entonces yo no sé de qué manera agarré el balde de la camioneta y ¡boom! Le moví y se movió la camioneta. Entonces mi esposa y mis hijos se quedaron y mis hijos, mi papi es fuerte, mi papi es fuerte. Entonces yo también decía así, o sea, y no sé por qué, pero Dios nos sorprendió, ¿verdad? Dios nos sorprendió ahí en ese momento y moví la camioneta. Créanme que moví la camioneta y ¡boom! La camioneta. Y yo era asombrado porque ya no se cayó al hueco, le logré mover solito. Entonces, parte de esto también me pasó en el REC, cuando yo hice mi REC en el REC 9, allá en Guayaquil, en Bucay. Entonces, la tribu con la que estuvimos sabe un poquito de lo que estoy hablando. Ahí también pude entender la fuerza que Dios me dio, ya, o sea, no lo hablo en vanidad, pero eso pasó. Pero cuando pasó lo de la camioneta, mis hijos, Dios traía esto a mi corazón, mis hijos como que conocieron la parte que no conocían del papá, ¿verdad? Siempre como padres de hijos tenemos una relación, estamos con ellos están con nosotros, pero hay cosas que son reveladas, diga conmigo reveladas, ¿verdad? En ciertos momentos de la vida. Entonces, en ese momento se reveló algo que ellos no sabían, mi fuerza, logré mover una camioneta. Mi esposa me dijo aquí adentro, si no te acuerdas de algún momento también moviste un pichirilo. Digo, sí, en verdad. Bueno, pero para mis hijos era algo nuevo y causó asombro en la vida y en el corazón de mis hijos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, pero no salimos de ese escenario emocional que nos atrapa a veces en medio de las pruebas, cuando nosotros no le damos lugar para que el Señor obre y seguimos en medio de esa reja, de esa celda emocional, entonces es difícil que lleguemos a ver algunas cosas que Dios las tiene en su intención que sean reveladas. La palabra de Dios y la revelación de la palabra. Entonces muchas veces conocemos la palabra, leemos la palabra, nos congregamos, escuchamos de Dios, pero en ocasiones o no siempre esa palabra es revelada en nuestras vidas. Quisiera que podamos entender que la revelación del Espíritu de Dios es algo que viene a causa de una decisión nuestra. Diga conmigo, mi decisión. Vamos, diga, mi decisión. Ahora bien, la revelación del Espíritu de Dios a Isaías era tan clara y profunda que a este profeta se lo ubica como uno de los mayores profetas de la Biblia en el Antiguo Testamento. Este hombre tenía una revelación tan clara de parte de Dios que él escribía, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, algunos eventos. Dentro de ellos, lo que él escribe en Isaías, o en el libro de Isaías, en el capítulo 61, ¿verdad?, es la revelación mesiánica. Quiero explicarlo. El profeta revela, o Dios le revela al profeta, mejor dicho, ¿verdad?, la palabra, y quiero que esto puedan verlo. La palabra, tenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu, pero esta parte de Isaías 61, Dios le revela al profeta, ¿verdad?, pero es el Hijo quien habla en esta porción. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, y quiero que vayan conmigo. Esta revelación mesiánica viene a nuestras vidas, ojo, por favor escuchen esto, no como el centro de la salvación misma. O sea, Jesús es nuestro Salvador, Él viene al mundo para salvarnos.
Él viene al mundo, ¿verdad?, para darnos salvación y vida eterna. Pero en el capítulo 61, a más del propósito de salvación, lo que el profeta hace es mostrarnos, ¿verdad?, varios de los propósitos por los cuales el Señor o el Hijo viene. Quiero que vayas conmigo a Isaías 61. Dice aquí: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ojo, voy a repetir: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto escribe el profeta, pero el Espíritu está hablando del Hijo. Ojo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Diga conmigo: árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Muy bien. Estos versículos que acabo de leer muestran la condición emocional de una persona que necesita acercarse a Dios. Cuando el profeta habla, yo creo que estamos de acuerdo que lo que el profeta escribe, ¿verdad?, es la voz del Hijo. Se está revelando, ¿verdad?, la voz del Mesías. Cuando el profeta habla de algunas condiciones, no sería condición, de algunos de estos calificativos, ¿verdad? Nosotros entendemos que por los calificativos que el profeta habla, se está refiriendo al estado o a la condición emocional de las personas que necesitan de Jesús. Habla de abatidos. Voy a repetir el versículo. Dice: a predicar las nuevas buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y sigue mencionando a los presos, a los enlutados, a los afligidos, a los angustiados. Este es el estado emocional de la persona que necesita acercarse a Jesús. Abatidos por varias pruebas. ¿Cuántas de las veces las pruebas nos han abatido, nos han quebrantado o nos han angustiado? ¿Cuántas de las veces nos hemos sentido presos en nuestros corazones por no poder perdonar a alguien que de pronto nos hizo algo que nos dolió, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pasado por esos valles donde hemos perdido a alguien, o no perdido, quizás, no, mejor dicho, cuando alguien de nuestra familia ha partido a la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando pasamos por el luto. ¿Cuántas de las veces hemos necesitado de Dios al estar afligidos o angustiados porque posiblemente la situación laboral o de tu trabajo no es la mejor? ¿Cuáles han sido los escenarios? A veces nos encontramos o hemos pasado quizás por momentos donde mi familia se está perdiendo, donde estoy perdiendo a mi esposa, donde estoy perdiendo a mi esposo, donde estoy perdiendo a mis hijos. ¿Por cuántas aflicciones, por cuántas situaciones de dolor o de angustia hemos pasado? Esto es lo que el profeta dice. Esta es la condición emocional o espiritual incluso de la iglesia, de la gente que necesita al Señor. ¿Qué encuentro de común en todo esto? Necesidad. Diga conmigo: necesidad. Vamos, diga conmigo: necesidad. Porque en alguna ocasión todos hemos estado o abatidos o quebrantados, o hemos sido cautivos, o hemos estado enlutados, etcétera, ¿verdad? Entonces todo esto desemboca en que la iglesia necesita de Cristo. Aún las personas que no conocen de Dios necesitan de Cristo. En base a esta necesidad, entonces dice el profeta que Dios envía a su Hijo. Y voy a decir lo que la misma palabra nos menciona. El Señor viene a predicar, viene a vendar, viene a publicar, a proclamar, a consolar, a sanar, a restaurar. Decía yo en el primer servicio que hace unas semanas mi esposa tuvo una lesión en uno de los dedos de la mano. Y al parecer era algo sencillo, ¿verdad? Se entablilló el dedito y ya, pues, cuestión de días y eso va a pasar. Pero alguien muy lindo de aquí de la iglesia, una familia muy linda, nos dijo, no, pues que mi esposa vaya al consultorio y que le iban a tratar. Y cuando fuimos al consultorio, esta doctora le acomodó el dedo a mi esposa, le explicó el tema de la lesión, todo, y le empezó a vendar, ¿verdad? Le empezó a ¿cómo?
inmovilizar, pero antes de eso nos dio algunas, nos enseñó cómo el dedo no iba a correr riesgo y cómo se iba a rehabilitar más rápido. Entonces, mientras hacía esto la doctora, y leo yo aquí que el Señor fue enviado, por ejemplo, para vendar, yo decía, ¿en cuántas circunstancias de nuestra vida necesitamos el abrazo de alguien, verdad? Y a veces esa persona o ese alguien que necesitamos no está para darnos un abrazo o para consolarnos. Sin embargo, dice la Biblia que el Hijo de Dios vino a vendar, ¿verdad?, los corazones a los quebrantados. Y voy a explicar cómo se da este proceso para permitirle a Él que nos pueda vendar, que nos pueda sanar. Porque a veces pensamos que Dios ahí está en su voluntad, ¿verdad?, de quererlo hacer. Pero muchas de las ocasiones no le dejamos que Él haga. Por eso es que no sucede. Entonces Él viene a predicar, a vendar, a publicar, a proclamar, a consolar, a sanar, a restaurar, a hacer lo que parece imposible, posible. Quiero decirte que toda calamidad terrenal tiene una solución celestial. Voy a repetir, toda calamidad terrenal tiene una solución celestial. Quiero mencionar algo con muchísimo respeto, porfa, con mucho respeto. Cuando dice la Biblia que el Espíritu del Señor está sobre el Hijo, ¿verdad?, porque Él ha sido ungido y ha sido enviado acá a la tierra para predicar, para vendar, para publicar, ¿verdad?, para sanar, para consolar. Yo no encuentro aquí en esta porción de la Biblia, y con muchísimo respeto, no encuentro un fragmento donde diga, y también irás al médico, y también irás al psicólogo, y también irás a consejería. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo del profeta no existían estas profesiones, digamos así. Existía una dependencia tan grande en Dios, tan absoluta en Dios, que yo no encuentro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo ningún método alternativo que los profetas o los apóstoles nos digan, ok, y si no hace Dios esto, anda por acá, y si no hace Dios esto, ve por allá. ¿Sí me hago entender, iglesia? ¿Sí me hago entender? Porque es Él, diga conmigo, es Él, es Él. Quiero explicar de esta manera. Cuando la Biblia dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, quiere decir que cuando nosotros dejamos que Dios intervenga, ya nosotros no vamos a estar plantados en la angustia, ya no vamos a estar plantados en el dolor, vamos a ser plantados por sus manos para gloria suya. Cuando una persona, mejor dicho, yo perdí hace un poquito más de un año, partieron mis tíos, ¿verdad?, a la presencia del Señor, y yo lloré. Yo andaba con ese ánimo un poco triste y era muy notorio. Cuando una persona pierde a alguien esa familia o alguien de la familia parte a la presencia del Señor, es notorio, la tristeza se nota. Cuando tú pasas por medio de una prueba, la tristeza se nota, el dolor se nota, ¿me hago entender? Pero cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios, que es revelada a tu corazón, venga a nosotros y haga, entonces ya no se va a notar la parte que la aflicción te causa. Vas a ser tú notorio delante de los demás aquello que Dios está haciendo, aquello nuevo. No sé si me hago entender. Nosotros vamos a hacer testimonio de que hemos sido plantados por sus manos, de que hemos recibido sanidad, de que hemos recibido perdón, de que hemos recibido restauración. No sé si me hago entender hasta ahí. Diga conmigo, voy a ser plantado por sus manos. Por eso dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En otras palabras, el resultado de la intervención de Dios en tu vida debe reflejar que ya no caminas atrapado en la tristeza, en la aflicción o en la angustia. La evidencia, el resultado de que Dios ha intervenido en ti tiene que dar otro fruto. Por eso dice la Biblia, plantío suyo, plantados por Él, por su palabra. Algo que quiero contar y que lo conversé también en el primer servicio fue que hace un mes y medio atrás empezamos a colaborar con una iglesia en Loja para preparar el poder de la manada en Loja. Mes y medio atrás, conversando con el pastor, ahí estuvo parte del equipo, era Alvarito, Juanse, y estábamos ayudándoles, ¿verdad?, a coordinar el poder de la manada, que fue el domingo anterior. Ahí fuimos con un grupo de amigos de Legendarios, y pasa que todo se estuvo moviendo tan bonito, y el día, nosotros con mi esposa llegamos a Loja el jueves en la mañana, y todo estuvo bien en el clima. El sábado en la noche
porque el poder de la manada era domingo. El sábado, hasta el sábado de la noche, todo normal. El día domingo amanece la ciudad con lluvia y llovía fuerte. Y llegamos a la iglesia y cuando nosotros vimos el lugar ya estaba con la pista adaptada, todo para los juegos, etcétera. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos ubicamos en una carpa y seguía lloviendo y llovía. Entonces yo decía en mi corazón, Señor, digo, tantas semanas, tantos días para preparar un evento que tiene la intención de salvar a hombres, de rescatar a hombres, a familias. No puede ser que la lluvia lo vaya a arruinar, ¿verdad? Entonces empecé a orar en mi corazón y decía, Señor, no puede ser. Entonces empezó el evento, empezó la alabanza en el auditorio y todo lindo. Cuando me anunciaron para que predique, entonces me paré en el altar. Diga conmigo el Espíritu Santo. Y yo no podía empezar la predica sin orar y sin dirigir mi oración a lo que les voy a contar. Tenía que predicar, pero incluso tenía que presentarme, pero dije, no, o sea, Dios mío. Y empecé a orar y dije, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que detengas la lluvia, y que esta actividad la podamos hacer con el mejor clima. Y ahí están los legendarios que estuvieron conmigo. Llovió toda la noche. Cuando terminaron las 2 prédicas y salimos de la actividad, ya no llovía. Y logramos hacer todo el poder de la manada sin lluvia. Al punto que cuando nos estábamos retirando del sitio había sol en ese lugar. Apláudele a Jesús. Si vas a aplaudirle, apláudele a Él. Ahí espérate un ratito. Sí soy un poquito loco, sí tengo la cara, ¿no? Tengo un parlante en la casa. En alguna ocasión salimos de compras con mi esposa y me dice, algo me dijo ahí, ya sabes cuando la esposa se pone para agradarle a uno, ¿no? Yo ya sé, le digo, cómprame un parlante. Y me compró un parlante que tengo ahí y en ese parlante yo levanto el volumen y estoy como loco en la casa adorando. Y contándoles más en confianza, nosotros para poder hacer los Rex conversamos con José, que es quien nos ayuda ya con la ruta y todo, y siempre le pregunto a él cuál es el mejor mes para poderlo hacer, porque el clima es muy variante. Entonces, abril llueve mucho, mayo llueve menos, junio y julio empieza de nuevo la lluvia ya. Entonces dijimos, ok, en estas fechas vamos a mandar el rec. Y yo le pregunté al José cómo estaba, me dijo, está lloviendo, pastor, bueno, en estos días. Me he metido como loco a buscar la presencia del Señor, movido por su presencia, empiezo a poner unas alabanzas tan fuertes en mi casa, yo solito ahí como loco, buscaba la presencia del Señor, buscaba la presencia. Y el día jueves más o menos o viernes el Señor me empieza a mover en mi corazón muy fuerte. Y yo quería hacer esto, yo quise llevar al scouting en el bus del parlante y poner esa alabanza fuerte y que vayamos todos como locos adorando en el bus. Eso quise hacerlo, movido por el corazón del Señor. Pero por ahí pasó algo, ya no llevé el parlante y yo estaba triste. Entonces cuando íbamos al scouting ayer, yo cerré mis ojos y estaba bien cansado, y en lo que abría los ojos, medio que abría, veía lluvia, estaba el día gris, pero triste por lo que no llevé el parlante para adorar con todos los legendarios en el bus. Diga conmigo, fiesta, porque nos gusta hacer fiesta, nos gusta alabar, nos gusta adorar, nos gusta hacerle que el mismo infierno tiemble de la fiesta que le armamos a Dios. Eso es lo que nos gusta. Entonces, sin embargo, asimismo llegamos al punto y oramos. Y José, que es el que nos ayuda ya, el capitán Piraña, como le decimos de cariño, nos dice, pastor, ha estado lloviendo, todos los días llueve, todos los días, hasta ayer estuvo lloviendo, ¿verdad? Y ayer nos hizo un clima que al mediodía, en un punto tan lindo que tenemos ahí, hasta el sol salió. Espérate, hubo un punto en la selva donde nos metimos y yo veía las hojas de los árboles, hay unas hojas muy grandes, así como canoita, y en el centro de la hoja el agua de la lluvia. Un punto, por ejemplo, donde solo ves selva y árboles altos, no hay, filtran los rayos del sol, pero mientras yo hacía el scouting miro esas hojas y había agua de la lluvia del día anterior, porque todos los días llovió. Pero yo como loquito en mi casa,
le clamaba y le pedía con esa alabanza de que nos dé el mejor clima. Y eso es lo que hacemos aquí en las preparaciones, y no me van a dejar mentir. Siempre clamamos que ordene al clima para que nos dé lo mejor en el scouting o en el rec. Y eso pasó ayer. Y cuando yo vi la hoja mojada, se me iban las lágrimas. Y se me iban las lágrimas porque me acuerdo de lo que yo hago ahí en intimidad, hago en mi cuarto, hago en mi casa, pidiéndole a Él. Y luego pedimos aquí con los legendarios. Y Él se encarga de ordenar al clima para darnos lo mejor ahí en la montaña. No sé si me hago entender, porque dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que el Espíritu del Señor le ungió a Él. Le ungió a Él. Y dice la palabra: todo lo que pidas en mi nombre será hecho, será hecho. ¿Me hago entender? Si yo te cuento de algo, mira, uno puede decir casualidad. No, casualidad, hoy estaba ahí el clima para... No, yo creo en lo que te estoy diciendo. Yo lo he visto. En un encuentro de libertad teníamos que hacer una actividad en la noche y teníamos que salir afuera, y llovía y teníamos que hacer una actividad con toda la gente. Era de los primeros encuentros que hacíamos. Y alguien me dijo: qué frío que hace, y envuelta con un poncho, literal. Me dijo: mejor vamos adentro, no hagan esto. Y le dije: no vamos a hacer eso, vamos a orar y vamos a ver la gloria de Dios. Y oramos con todo el grupo de servicio. Y ese rato escampó, 11:30 de la noche escampó, y pudimos hacer la actividad tranquilos. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que Dios te quiere revelar, iglesia, a tu corazón? ¿Estás conociendo a un Dios de a oídas, como dijo Job? ¿Estás conociendo a un Dios que todavía no se te ha revelado, o ya conoces a un Dios revelado? ¿Estás solamente leyendo la palabra y escuchando la palabra, o en realidad te estás metiendo a buscar de Él para que Él sea revelado sobre tu vida, sobre cualquier circunstancia que estés atravesando? Espérate un ratito, espérate. Hogares que están siendo oprimidos por el diablo, hogares que están siendo sacudidos, donde el diablo ha intervenido, donde el diablo ha dicho: este matrimonio no va más, esta familia no va más. Hogares que están rotos, rompiéndose por planes del infierno. Pero nos conformamos con escuchar de Dios, nos conformamos con entender lo que se predica, pero no damos el paso, ¿verdad?, para buscar el milagro. Dios no tiene una varita mágica para decir: se ha hecho y es hecho. Tenemos que provocar el milagro. Las cosas suceden de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Primero sucede en mi corazón, luego lo que sucede en mi corazón yo tengo que llevarlo a mis hijos, a mi esposa. Lo que pasa en mi casa tenemos que llevarlo a la iglesia, tenemos que llevarlo afuera. Y así es Dios como se glorifica. Iglesia, tienes que empezar de adentro para verlo afuera. ¿Me hago entender? Apláudele a Él, a Él. En medio de la necesidad, Él ha intencionado hacer muchas cosas. Tu vida debe reflejar a un Dios que sanó, que restauró, que perdonó, que liberó. La angustia, la prueba, la aflicción son solamente valles en los que debemos cruzar. No son estaciones que han sido determinadas para tu vida. El valle de la sombra, el valle de la muerte son solo lugares en donde en algún momento vamos a estar, pero debes accionar, debes dar el paso para salir de ese valle. No es que Dios te va a sacar, ojo, y lo digo con mucha claridad, Dios no te va a sacar mientras tú no des el paso, mientras tú no acciones. Dios no te va a sacar. Por eso es que decimos: pero ¿por qué no pasa conmigo? Veo tantos milagros, testimonios por aquí y por allá, pero no pasa en mí. Pueden venir 10 pastores, 10 apóstoles, ángeles, arcángeles sobre tu vida. Mientras no des el paso, no vas a salir del valle. Y el enemigo, especialista en esto, te hace pensar que el valle es una sentencia para tu vida. La sombra, la angustia, la enfermedad, la calamidad del diablo te hace pensar que es algo que está determinado para tu vida. Y yo te vengo a decir de parte del Señor que no es así, que tienes que dar el paso para salir del valle. Dios no te va a sacar del valle, tú tienes que dar el paso. ¿Por qué creemos que tantas personas que conocen al Señor, no solo que terminan apartándose, a veces estamos más entretenidos con lo que el diablo nos pone aquí que con lo que Dios nos promete acá? Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Y quisiera que puedan proyectarlo ahí, el Salmo 23. Este salmo es uno de los más fuertes que tiene la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Di conmigo: nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Verso 4, aunque ande, no dice aunque me quede, aunque ande, dice, en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El que salva, el que restaura, el que protege, el que ayuda, ese va a estar conmigo en el valle de la sombra. No que yo me quedo ahí, Él va a estar conmigo. Dice la Biblia, tu vara y tu callado me infundirán aliento para que yo salga del valle. Su palabra me va a ayudar. Su presencia algo va a hacer para traerme a salir del valle. No puedes quedarte en el valle. Dice aquí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Sabías? Yo no lo conocía tan bien, pero a las ovejitas, los pastores ungían con aceite su cabecita, su frente, para que la lana que está sobre sus ojos se desenrede y puedan ver. Y una vez fresca la lana con el aceite cortaban y ellas podían ver. Necesitamos la presencia de Dios para poder ver. Mientras no te acerques a la presencia de Dios, no va a ser revelada la intención. Podemos mirar la palabra, escuchar la palabra, congregarnos, pero yo quiero tener a un Dios vivo que actúe en medio del valle de sombra y de muerte, que Él me saque, que Él me ayude. ¿Me hago entender? Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El salmista, el corazón del salmista no se queda en el valle de la sombra y de la muerte, en la prueba. El corazón del salmista decide ir a la presencia de Dios. Y en la casa del Señor, aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento para yo salir de ese valle. Tu presencia mismo me llevará a salir. Pero yo he decidido estar en la casa del Señor por largos días, en su presencia. Lo que yo te contaba, de estar en mi cuarto, de estar en mi sala, adorándole con el parlante ahí a todo volumen. Eso vamos, de eso se trata. Con mis hijos, mi esposa, luego en la iglesia, luego a donde vayas. Tienes que ser un provocador de milagros. Tienes que ser un provocador de señales. Y eso empieza de adentro afuera. ¿Me hago entender? No te quedes en el valle. Ministros de Dios, hombres de Dios que han predicado, que han dicho que y se ha visto la gloria. Y Dios nos libre de esto, de estar luego envueltos en el valle de la sombra, ¿verdad? De la angustia. No puede ser. Tú decides si buscas su presencia o te quedas en el valle. Eres tú quien decide. Y esto es poderoso, esto es poderoso. Dice aquí, vino a Nazaret, Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Está hablando de Jesús. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué libro le dieron a Jesús? Ojo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren lo que Jesús empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido la escritura del profeta Isaías. Es decir, deja de ser una profecía y a partir de hoy esto es una realidad. Yo he venido a sanar, he venido a consolar, he venido a vendar, he venido a restaurar, he venido a hacer lo que se dice imposible, posible. No sé si tú puedas entrar en la historia, pero dice la Biblia que Jesús desenrolló el libro y la parte de Isaías que estaba anunciado leyó. Por eso te digo que el profeta no está revelando la palabra del Padre ni del Espíritu, es la palabra del Hijo. No es que Él nos va a sacar solo, necesita que nosotros decidamos. La profecía hecha realidad. Necesito a un hombre y a un hijo de unos 12 o de 13, de 11 a 13 años. Aquí rápido, un hombre que sea así grandecito con su hijo aquí, porfa. Uno, vente acá. Ahí. Ok, el junior se va a tirar al piso. Tírate al piso, más allá, más allá, más allá. Ojo, Marcos 9:17.
Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, diga conmigo, multitud, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Más adelante el verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Impresionante, este joven desde niño estaba atado y estaba plantado por una enfermedad o por un demonio. Ese muchacho a quien el hombre dice la Biblia que entre la multitud el hombre vio a Jesús. Ya vamos al ejemplo. Pero este muchachito desde niño, dice la Biblia, le pasaba eso. Es decir, el plan del infierno, desde que era chiquitito, estaba atándole a él. Él estaba plantado en un plan del infierno. Él estaba plantado en un plan del diablo. ¿Por qué crees que los matrimonios donde se quieren divorciar, donde quieren romper eso que fue un plan de Dios? ¿Por qué piensas que cuando hablamos nosotros de que un hombre no puede salir de sus vicios, etcétera, cosas que se dan? ¿Por qué crees que nosotros sí pensamos que son planes del infierno? Pero tenemos a un Dios mucho más poderoso, a un Dios que dio todo por nosotros y que dice su escritura que Él vino para deshacer todas las obras del diablo. Desde niño, dice, le pasa esto. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Mira el objetivo del infierno: para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Yo te mando, porque las escrituras hablaban de mí, Isaías hablaba de mí. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Solo cuando decides buscar a Cristo, solo cuando decides salir del valle, encuentras el yo te mando de Dios. Solamente cuando decides salir del valle, solamente cuando tú decides accionar y salir de ese valle, encuentras el yo te mando de Dios. Y lo voy a explicar. Desde niño, ¿verdad? Yo me hago la idea que era un jovencito así como tu hijo, así de ese porte, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, mi hijo? 14. Pero vamos a poner la idea de que Angelito está con su hijo. Ojo, aquí esto es impresionante. El salmista David, que conocía a Dios, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento para yo salir, ¿verdad?, del valle. No que se solucionó la prueba, salimos de él. Pero este hombre no conocía de Dios, o al menos no era un salmista. Pero el Espíritu Santo y la presencia del Hijo de Dios provoca lo mismo que el salmista. Voy a repetir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y este hombre tenía todo el derecho de temer de que su hijo iba a morir por un plan del infierno. El salmo en este hombre se hace carne a causa de que él mira a Jesús y decide ir hacia Jesús. Y vean esto. Vamos a suponer que allá en el otro pedestal estaba Jesús, junto al piano. Tú no vas a hacer nada, vas a dejar que todo haga tu papá. Imaginen que este es el hombre que ve a Jesús desde niño, atormentado por demonios. Tú le vas a cargar y vas a tratar de correr al otro lado con él. Corre a Jesús. Yo no sé si te arrancas las lágrimas. Eso es lo que hizo ese hombre. Él decide salir del valle de la sombra y de muerte y dice: porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por eso es que las cosas
no cambian todavía. Porque, iglesia, no has accionado salir del valle de la sombra y de muerte a buscar a aquel que dijo: hoy, el día de hoy se ha cumplido, esta escritura se ha cumplido hoy, porque Él me ha enviado a sanar. Y dice la Biblia que entonces reprendió al demonio y le dijo: yo te mando, yo te mando. Y el muchacho fue sano y fue libre. ¿Me hago entender? Ahora sí, apláudele, 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 apláudele. Regreso al corazón de Angelito. Así se llama, no es que es un angelito, bueno, también no, pero él se llama Ángel. ¿Viste cómo le marcó? ¿Viste cómo le tomó a su hijo? ¿No viste amor ahí? El amor nunca deja de ser, dice la Biblia. Pero vio a Jesús y corrió. Y el yo te mando del Hijo de Dios se acciona cuando tú decides salir del valle de la sombra y muerte. No que alguien te va a sacar, tú tienes que dar el paso para ya luego ver la gloria. Dale un aplauso a mis queridos amigos. Y como decíamos en el primer servicio, yo podría haberme quedado, ¿verdad? Señor, que escampe, Señor, que escampe, Señor, que escampe, Señor, que escampe en mi corazón. Pero si me paré en ese altar, en ese púlpito, en ese lugar donde Dios está, en Loja, no fue por vanidad. No fue por vanidad. Conozco a Dios. Y lo mismo que pasa adentro tiene que pasar afuera. Conozco a Dios. Conozco a un Dios que se revela conforme a lo que su palabra dice. Solo tú decides salir del valle para buscar al Señor. Donde tú decides, ahí se activa el yo te mando de Cristo. Este joven pasó de un objetivo de muerte a un propósito de vida. Este joven pasó de un estado de enfermedad a un estado de sanidad. ¿Por qué piensas que todavía de pronto no se da esa sanidad en tu corazón, en tu vida o en algo que está ahí, verdad? Pasó de un estado de enfermedad a un milagro de sanidad. Este muchacho ya no estaba plantado por la presencia de un demonio. Al ir a Jesús, él estaba plantado por el poder de Dios. No sé si me hago entender. Y por eso dice el Salmo: y serán llamados, diga conmigo, seré llamado árbol de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Es decir, ya no vas a estar plantado en la vergüenza, en el dolor, en la tristeza, en la enfermedad, en la calamidad, en la angustia. Vas a ser plantado por las manos de Dios. Y yo te aseguro que donde Dios te planta no va a ser para vergüenza, va a ser para su gloria. Amén. Apláudele fuerte, 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 fuerte.